Hola, ¿qué tal? Qué gusto es que estés conectado con nosotros, porque en esta ocasión quiero hablar de un tema que los pastores no quieren hablar. ¿Y sabe de lo que no quieren hablar los pastores? Es cuando la gente se va de la iglesia. Todo pastor está muy dispuesto a contar cuánta gente se congrega, cuántas personas nuevas este año ha recibido, y está muy deseoso muchas veces de contar sus números, de cuántos niños, si tiene un comedor, si la tarea que hacen. Está muy predispuesto a hablar de eso, pero difícilmente estará dispuesto a hablar de cuánta gente se va de nuestras iglesias. Porque si fuéramos crueles, si hiciéramos un análisis muy duro, casi diríamos que nuestras iglesias tienen una puerta giratoria. La misma gente casi que entra es la misma gente que se va. Y cuando uno recorre países como Perú y países altamente evangelizados, se encuentra que empieza a hablar y le dice, sí, porque yo también soy cristiano, porque soy cristiano evangélico. Y uno le pregunta, ¿a dónde te congregas? Y dice, no, yo no me congrego en ningún lado. Y ahí empiezan a contar la historia. Porque en mi iglesia, porque esto pasó, porque me pasó esto. Y casi nos tenemos que hacer esta pregunta obligada. ¿Qué hace que las personas dejen de congregarse en nuestras iglesias? Y cuando uno se hace esa pregunta, muchos cristianos tienen la respuesta prearmada, esa respuesta facilista que muchas veces nos caracteriza a los evangélicos, que es enseguida tener una respuesta. Tener respuesta a todo, aunque esta respuesta no tenga demasiado fundamento. Y muchas veces cuando hablamos de que la gente ha dejado de congregarse, enseguida vienen estas frases muy evangélicas, muy nuestras. Lo que pasa es que le gustó más el mundo. Cuando hablamos de mundo, los cristianos evangélicos, hablamos de una vida que no es conforme a lo que la Biblia dice. Y después otras tantas respuestas. Hay muchos que son un poco más espirituales, entre comillas, alegóricos. Y dicen, lo que pasa es que miró las olas y dejó de mirar a Jesús. Entonces se hundió. Pero debemos ser realmente muy francos y muy sinceros y muy honestos con nosotros mismos para darnos cuenta mucha gente que ha dejado de congregarse. Quiero citar un texto, y este aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 1. Les he dicho estas cosas, y está hablando Jesús con sus discípulos, para que no tengan tropiezo. Ustedes serán expulsados de las sinagogas, y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Y este texto que muchas veces enseguida relacionamos con lo que sucedió en la iglesia primitiva, con los cristianos que fueron expulsados de las sinagogas y de la persecución que hicieron los judíos con los cristianos, también me lleva a pensar en el día de hoy. Y me lleva a pensar esta frase, es que muchos creerán que hacen un servicio a Dios. Y voy a empezar a citar algunas circunstancias porque los creyentes muchas veces abandonan la iglesia. Una de las cuestiones que sucede muy normalmente es que la persona que viene a Cristo, que viene a una iglesia, muchas veces se ora por ellos, reciben inclusive algunos de ellos un milagro, son fortalecidos, pero enseguida, como la Biblia dice, vienen las presiones, vienen enseguida aquellas cosas que deben hacer que la persona tome una decisión firme por seguir a Jesús y no lo hacen. Entonces, enseguida la palabra de Dios que fue sembrada en su corazón se ve ahogada por muchas cosas. Otra de las cosas que sucede en los cristianos es que cuando cometen un error, diríamos en nuestra jerga muy evangélica, cuando cae en pecado, avergonzado de sí mismo, no quiere volver a la iglesia. Una de las frases que muchas veces me encuentro con muchos cristianos que se han congregado con nosotros, cuando le preguntamos, ¿qué te pasa, fulanito de tal, que no estás viniendo? Y enseguida él dice, bueno, cuando arregle mis cosas, voy a ir a la iglesia, porque tengo algunas cosas que cambiar antes que ir a la iglesia.
Y esto me ha hecho mucho ruido. Siempre que me dice la persona estas frases, me hace un poco de ruido en mi mente y en mi corazón. Porque, ¿qué hace creer que la persona necesite arreglar sus cosas para venir a la iglesia? ¿No será que tiene que arreglar sus cosas en la iglesia? ¿Y qué le impide muchas veces que las personas puedan venir de regreso cuando han cometido un error? Otra de las circunstancias en que muchas personas han dejado de congregarse con nosotros es porque han sido heridas. Y de esto básicamente es un poco donde me quiero explayar en esta ocasión. Las heridas que los cristianos tienen no las han producido ni el diablo, ni porque han sufrido pruebas, dificultades, sino que muchas heridas que los cristianos sufren han sido provocadas por otros cristianos. Muchas personas han sido heridas dentro de la propia iglesia, inclusive han sido heridas por sus propios pastores. Y, wow, ¿qué nos está diciendo? Y sí, los pastores pueden herir muchas veces a las ovejas. Y tiene que ver con este texto en que acabo de leer, porque muchas veces podemos confundirnos y creer que hacer ciertas cosas, juzgar a las personas, tener un mensaje duro, estamos haciendo un favor a Dios, estamos haciendo un servicio a Dios. El legalismo ha infectado, no desde ahora a las instituciones, la ha infectado desde muchísimos siglos. Y no solo a las instituciones que se podrían denominar cristianas, sino que el legalismo existe en religiones tan distantes a nosotros como el Islam. Usted sabrá que hace pocos años atrás estos subversivos yihadistas del ISIS cortaban cabezas a personas en nombre de Dios. El movimiento cristiano tuvo su Inquisición y miles de personas murieron en nombre de Dios. Y no solo católicos, protestantes también mataron en nombre de Dios. Y es difícil congeniar la idea de un Dios de amor con una iglesia que mata. Y se puede matar de muchas maneras. Hay palabras que hieren más que un arma. Hay indiferencias que duelen más que lo que puede herir un cuchillo. Y hay daños que se han hecho a las personas que van más allá muchas veces que un simple golpe físico. Porque a veces en nombre de Dios, y hemos tomado el nombre de Dios para avergonzar, para excluir, para no ser una iglesia de brazos abiertos, sino una iglesia que está mirando más bien a quién deja entrar y a quién no deja entrar. Como si nosotros los cristianos fuéramos la puerta de entrada al cielo. Uno de los comentarios que recibimos en nuestras redes sociales, una persona puso que una vez fue a una iglesia y no la dejaron entrar porque no estaba vestida de acuerdo a lo que la iglesia creía. Porque la persona había venido con un vestuario que la iglesia consideraba que no era la forma en que los cristianos deben vestirse. Y preguntémonos si nosotros somos realmente la puerta del cielo. Si nuestras leyes y nuestra forma de entender lo que nosotros queremos de entender el Evangelio es la forma con que las personas deben entrar. Porque esto que Jesús le habla a sus discípulos es en el momento previo. Jesús dejaba la tierra en su forma física y empezaba su gobierno sobre la iglesia, que era un gobierno espiritual. Por lo tanto, dejó a los discípulos y dejó a los hombres de Dios que fueran la cara visible en la iglesia, como la parte del liderazgo y la directiva. Pero Jesús está siempre al frente como cabeza del cuerpo de Cristo, un cuerpo espiritual. La iglesia es una institución primeramente espiritual, creada por Dios. Pero los hombres son los que ocupan los cargos de liderazgo físico en esta tierra.
Y nosotros muchas veces de este lado del mundo hemos occidentalizado el mensaje. Lo hemos ajustado a las creencias de nuestro modo de pensar. Y nosotros estamos condicionados por nuestra propia cultura, atravesados por la propia cultura, atravesados por el pensamiento social. Y por lo tanto juzgamos de la manera en que fuimos educados, con la que fuimos instruidos y de lo que muchas veces nos han enseñado otras personas a nosotros. Y de esa manera y con esos elementos son los que juzgamos. Ahora, si yo lo llevara a usted, inclusive si yo fuera a Medio Oriente en los tiempos de Jesús, me costaría entender muchas cosas. Dios me permitió viajar a Medio Oriente y conocer la iglesia en uno de los países donde la persecución cristiana es más fuerte. Y pude estar en una iglesia permitida por el gobierno, porque el gobierno quiere aparentar ante el mundo que es un gobierno abierto. Sin embargo, hay una persecución extremadamente fuerte a los cristianos, digamos cristianos católicos y evangélicos, no sin discriminación. Cualquiera que tiene a Jesús en parte de su vocabulario es condenado. Y cuando estaba en aquel lugar, esperando que comenzara el servicio, había un hombre afuera que estaba fumando. Sí, estaba fumando en la puerta de la iglesia, en la puerta del salón. Que de hecho, le comento, la puerta del salón tenía 2 policías que custodian el recinto las 24 horas, porque siempre hay algún extremista islámico que pretende atentar contra los hermanos, contra los pastores, contra los que se congregan en aquel lugar. Entonces el Estado directamente, para evitar estas circunstancias, pone 2 policías, que son medios policías y medios espías para el gobierno. Entonces esta persona que estaba afuera estaba fumando. Cuando la persona, en un momento que el servicio va a empezar, la persona apaga su cigarrillo y entra al servicio. Y uno, de pronto yo lo veo cantando, levantando las manos, orando. Y obviamente nosotros los occidentales, atravesados por mucho de nuestra cultura, no faltó alguien del grupo que le preguntara al pastor, pero ¿cómo puede ser? Ese hombre estaba hace un minuto, estaba fumando afuera de la iglesia y ahora lo vemos adentro levantando las manos. ¿Y quién de nosotros de este lado del mundo no le diría hipócrita? Pero qué cristiano hipócrita, afuera estaba fumando, pero adentro se hacía el cristiano. Y me asombró la respuesta del pastor. Ese hombre al que ustedes señalan, ese hombre fue expulsado de su pueblo por haber aceptado a Jesús. Su suegro le quitó a su esposa y a sus hijos, no los puede ver porque ese hombre decidió abrir su corazón a Jesucristo. No puede volver a su pueblo porque hay parientes que lo buscan para matarlo, porque decidió hacer una decisión que era la decisión de abrir su corazón a Jesús. ¿Dónde estaba la hipocresía? Me parece que más la hipocresía estaba de nuestro lado, donde ser cristiano y decir que ser cristiano es una palabra fácil. Nadie te va a matar porque digas que sos cristiano. En estas latitudes del mundo, a lo sumo alguno te podrá insultar. Pero nadie va a venir a matarte, no vas a perder tu casa, no vas a perder tu familia porque decís que sos cristiano. Sin embargo, ese hombre tenía una sentencia de muerte escrita en su espalda con letra invisible porque había aceptado a Jesús. Y todavía Jesús tenía que seguir haciendo el proceso en su vida. Dejar el cigarrillo no era el mayor de los problemas que él había enfrentado. El mayor de los problemas que había enfrentado era decidirse por Jesús. Y Jesús tomaba a este hombre imperfecto como te toma a ti, como me toma a mí. Seres humanos imperfectos, que quizás no tenemos un cigarrillo en la mano, pero que todavía seguimos luchando y lidiando con muchas cosas.
Porque si bien Dios hace un nuevo hombre y una nueva mujer, creadas conforme según Dios, Pablo dice que algunas cosas las tenemos que sacar nosotros. Dice, quitad de vosotros. Y es una orden para que nosotros tengamos que ponerla en práctica. No dice que Dios no va a sacar todas las cosas. Hay cosas en nuestra vida que las tenemos que cambiar nosotros. Y este proceso de seguir creciendo, de seguir madurando hasta llegar a ser a la altura y a la medida del Hijo de Dios, que es Jesucristo, es todo un proceso. Quizás no estamos con un cigarrillo en la mano, pero no sé si todos nosotros estamos tan dispuestos a morir por decir ser cristiano. Y vuelvo a este punto, porque los cristianos evangélicos podemos convertirnos en personas muy duras. Y muy duras no con el diablo, sino muy duras contra nuestros propios hermanos. Podemos convertirnos en personas extremadamente duras con otros y demasiado blandos con nosotros mismos. Y los que tienen años de creyente recordarán a varios telepredicadores americanos que tenían sermones durísimos contra el pecado, contra los pecadores, y ellos mismos eran víctimas de sus propias pasiones. Entonces, cuidado, porque Jesús ya lo anunció, que aún podemos llegar a matar en el nombre de Dios y creer inclusivamente, erróneamente, que estamos haciendo un servicio a Dios. Cuidado con la vara que nos ponemos en la mano para castigar a nuestros hermanos, creyendo que hacemos un servicio a Dios. Cuidado, porque mucha gente en Latinoamérica es herida, es dañada, es perjudicada y aún casi sometida a un determinado tipo de esclavitud por esta mano dura, por creer que se hace un servicio a Dios. Y en realidad estamos matando a nuestros propios hermanos. Quisiera extenderme mucho más. Tendría un montón de testimonios, de historias que relatar y decir. Pero donde usted camina encontrará mucha gente herida. Heridas en las iglesias, heridas por sus propios hermanos. Inclusive la Biblia dice que os entregarán. Y me hace recordar muchas veces, perdone la expresión, no sé si se dice en todos lados igual, pero a la chismosa de la iglesia, al chismoso de la iglesia, el que corre al pastor a contarle que el hermano fulanito está haciendo algo malo. Y creemos que estamos haciendo un favor, creemos que estamos haciendo una tarea espiritual, equivocadamente, erradamente. Inclusive hasta nos nombramos en ser voceros de Dios, defensores de la verdad. ¿Sabe cuántas personas que han lastimado a otro en nombre de la verdad? Conozco a muchas personas que han herido a otros, pero ellos dicen lo que pasa es que la verdad duele, la verdad hiere. Pero hay algo que Jesús dice con tremenda fuerza, que los que hacen esto no me han conocido a mí, ni han conocido al Padre. Jesús venía relatando este texto acerca de permanecer. De permanecer, dice, en la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Si permanecer en mí y permanecer en mi amor, dijo Jesús. Permanecer en Cristo y permanecer en su amor es la diferencia y es la clave. Y hay una señal que Jesús dijo con que se iba a identificar a los discípulos. Y esa señal no era la corbata. Esa señal nos dijo, los van a reconocer por las polleras. No dijo, los van a reconocer porque todos van a estar vestidos de saco, ni van a tener el cabello corto,
¿Sabe por qué se reconoce a los discípulos de Jesús? Por el amor. Por el amor. Porque os amáis los unos a los otros. Jesús terminaría diciendo este capítulo del libro de Juan: en esto conocerán, en que os améis los unos a los otros, y este mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y quiero decirte que el amor no tiene nada que ver con señalar. El amor no tiene nada que ver con dureza. El amor tiene que ver con aceptación. Sí, yo soy imperfecto. Y usted también. En nuestra humanidad somos imperfectos. Somos perfectos en nuestro espíritu, porque el Espíritu de Dios que habita en nosotros es un espíritu perfecto, pero humanamente imperfectos. Y si no, pregúntele a mi esposa, pregúntele a mis hijos si soy perfecto. Porque muchas veces tengo que pedir perdón. Y no me avergüenza pedir perdón. Y no me avergüenza pedirle perdón a veces inclusive a algún hermano de la iglesia en que he actuado o he dicho algo incorrecto. Y pido perdón y trato en lo posible de corregir lo que hice mal. Y le he pedido perdón muchas veces a mis hijos. Y le he pedido perdón muchas veces a mi esposa. Porque en eso se basa el amor. El amor se basa en perdonar. ¿Cómo yo sé que mi esposa me ama? Mi esposa me ama porque me perdona. Mi esposa me ama porque busca lo mejor de mí. Entonces Jesús dijo: en esto conoceréis que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Inclusive la Biblia dice: el amor cubrirá multitud de fallas, el amor cubrirá un montón de errores. Cuando amas a alguien, lo cubres. Cuando amas a alguien, realmente procuras lo mejor de él. Y procurar lo mejor de él no es atemorizarlo, no es exponerlo para que sea castigado, sino que amar a alguien es cubrirlo. Nos hemos olvidado de eso que Jesús dijo, que si tu hermano peca contra ti, ve y habla estando tú y él solos. ¿Nos hemos acaso olvidado de esto? Inclusive hay algún detalle que se nos pasa desapercibido, en que Jesús dijo: si peca contra ti, porque a veces nos convertimos en jueces de lo que el hermano le hace a otro hermano, lo que el hermano le hizo al carnicero, que fue y no le pagó la cuenta, que fue al de la tienda y no pagó su deuda, entonces venimos a denunciar al hermano. Pero la Biblia te pone un condicionamiento. Podés hablar con él siempre y cuando peque contra ti. Y algunos se creerán que son los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros estamos para denunciar el pecado. Nosotros estamos para decir lo que está mal. Queremos decirte a todos aquellos que se creen los profetas del Antiguo Testamento que ahora tenemos el Espíritu Santo, el Consolador, dijo Jesús. Y lo dice acá en el Evangelio de Juan, el Consolador. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda justicia. Y después voy a hablar del sermón de lo que es la justicia, pero la justicia de Dios, no la justicia del hombre. Él es el que convence, el Espíritu Santo. Pero a veces nosotros queremos ocupar el lugar del Espíritu Santo. Queremos hacer la tarea confrontativa. ¿Y el Espíritu Santo? ¿A dónde lo hemos dejado? Y estas cosas son importantes que nosotros entendamos. Cuidado. Porque nosotros podemos matar a alguien, destruir a alguien, lastimar a alguien. Y lo peor de todo es que vamos a creer que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos haciendo un servicio a Dios. Pero Jesús dice algo: tenés que conocer al Padre y tenés que conocer al Hijo.
Conocer al Padre es un Padre que se desprende, que renuncia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que renunció, que entregó. Sí, y te hablo a ti, cristiano, que el hermanito no te devolvió la plata, que te pidió prestado algo y nunca te lo devolvió. Y estás pensando en acusarlo, en colgar en las redes sociales, en hacerle un escrache al hermanito porque no te devolvió lo que le prestaste. Si amas al Padre y te identificas con el Padre, sabrás que el corazón del Padre es un corazón de dar. Y si más, y si tenés problemas con la ofrenda, si tenés problemas con darle a Dios, es porque todavía no conoces a Dios, porque el corazón de Dios es un corazón de dar. Y el corazón de Jesús dice, no conocen al Padre que dio a su Hijo, ni conocen al Hijo que el Hijo estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, por usted y por mí. Él estuvo dispuesto a cargar en su propio cuerpo lo que nosotros merecíamos. Ahora nuestra justicia muy humana, queremos que el otro pague por lo que hizo. Queremos que el otro sufra por lo que está haciendo. Y nos olvidamos que el corazón del Hijo muchas veces es sufrir lo que los demás sufrieron. Es cargar en nuestro cuerpo. Porque muchas veces cuando algo pasa enseguida queremos tirarle la pelota al otro. Oh, fue el fulano, fue Mengano. Pero el corazón de Jesús es un corazón que sufre. Y muchas veces, si conoces al Hijo de Dios, sabrás que muchas veces te tocará sufrir. Y muchas veces tendrás que pedir perdón. Y también los cristianos, y esto le hablo a los creyentes, tienen que aprender también a perdonar a sus pastores. Porque sus pastores los perdonan a ustedes muchas veces, cuando ustedes van a pedirle perdón porque se han equivocado. Ahora, cuando el pastor se equivoca una vez, muchas veces los cristianos no están tan dispuestos a perdonar. Cuando el pastor se equivoca, parece que el pastor no tiene margen de error. Ah, ¿cómo va a hacer eso el pastor? Yo no lo perdono. Es porque no conoces al Padre y no conoces al Hijo. El corazón del Padre es un corazón que perdona. Si no, simplemente lea la Biblia y lea la historia del hijo pródigo, del hijo que se fue y abandonó a su padre. Su padre estaba con una vara para castigarlo en la puerta. Estaba con un látigo para decirle, mirá lo que hiciste, mirá el daño que nos provocaste, o estaba con brazos abiertos. Cuidado, iglesia. Y cuidado, pastor, que tus brazos estén siempre abiertos para recibir al herido. Como los brazos de Dios están abiertos cada vez que nosotros vamos en busca de su perdón. Dios te bendiga.